Mis queridos ídolos del venado, se llegó el día, 2 de septiembre. Hoy, hace 34 años nacieron oficialmente los Venados de Yucatán. Y para conmemorar un aniversario más de fundación de los Astados, tengo a continuación a presentarles una entrevista con uno de los fundadores, próceres, uno de los jugadores que quizá más calidad han derrochado un solo yucateco en toda la existencia de los Astados. Les pido que me acompañen a platicar con el gran Arturo Capellini, quien fue uno de los próceres que se fincó las bases de los Venados para que hoy se convirtieran en los Venados Fútbol Club Yucatán. Acompáñenme. Mira, muy buenos días. Muchas gracias por haberte tomado pues este tiempo para conversar de esos famosísimos venados, ¿no? Y como dices, nuestra llegada aquí en el año 88 a Mérida fue procedente del equipo que en ese momento participábamos en la segunda división, que era el equipo atlético de los Alacranes de Apatzingán. Al finalizar esa temporada de segunda división, nos informan que la próxima temporada ya no iba a haber equipo en Apatzingán, y nos informan como a los 15 días después que la franquicia había sido adquirida por los Venados de Yucatán. En esa época eran los directivos el licenciado Jorge Arana Palma y Alfredo Preve. A nosotros realmente sí nos sorprendió muchísimo el hecho de quitarnos de Michoacán para venir aquí a jugar con los Venados de Yucatán. Así fue como se dio el inicio del equipo, el nacimiento de los Venados de Yucatán. Ustedes cuando les avisan de la mudanza allá a Mérida, ¿ya sabían cómo se iba a llamar el equipo o simplemente les dijeron, se van a ir a jugar a Mérida, no sabemos el nombre del club? ¿Ustedes ya sabían que se iba a llamar Venados? No, no sabíamos absolutamente nada. Nosotros estuvimos en la ciudad de Morelia, Michoacán. Estuvimos aproximadamente 2 semanas porque era incierto dónde iba a ir la franquicia de los Alacranes de Apatzingán. Entonces, no sabíamos, desconocíamos que Yucatán, Mérida tenía intenciones de comprar una franquicia. Nos habían mencionado que posiblemente fuera el equipo de Texcoco, del Estado de México. Nos habían informado otros equipos del Estado de México, pero a Yucatán nunca nos mencionaron. No teníamos ni idea de cómo se iba a llamar, si es que existía la posibilidad de traer aquí un equipo realmente, pues no, porque nunca había habido antes en el sureste un equipo profesional, digamos, de fútbol. No había Cancún, no había Chiapas, Chetumal, no había Yucatán. Entonces para nosotros era una, una opción muy mínima. Desconocíamos totalmente el destino de los Alacranes. Y cuando llegan a Mérida, conocen la ciudad, empiezan a ver el entorno, ¿qué les pareció? ¿Les agradaba lo que se vivía acá? ¿O sentían que la gente quizá al principio no era como que tan receptiva con ustedes al principio? ¿Cómo fueron esas primeras jornadas en el fútbol, jugando en el Carlos Iturralde? Sí, mira, Gerardo, de entrada fue muy complicado el trasladarnos para acá. Como sabrás, mucha gente, muchos compañeros venían de Colima, otros vivían ahí, la mayoría era de Michoacán. Entonces, cuando nos informaron que nos teníamos que trasladar, porque no solamente era la pura franquicia, era con todo y jugadores. Entonces, muchos jugadores no querían hacer el viaje para venir a Yucatán, sinceramente, por sus familias, por sus trabajos, porque estaba demasiado retirado. Entonces la directiva de allá, en ese momento que era de Apatzingán, tuvo que poner un camión, porque nos venimos en camión, tuvo que ofrecer, pues digamos, una prima o un bono para que pudiéramos venir y hacer el viaje, para subirnos al camión.
y solamente el camión iba a estar una semana. Iba a estar una semana en lo que nosotros llegábamos, nos hospedamos en ese tiempo en el Hotel París, que está en el centro, ahí por Santiago. Ahí nos hospedaron una semana, iba a durar el camión. Y fue cuando llegamos nosotros, tuvimos que llegar y realmente pues no había entrenador, no había todavía entrenador y solamente contaba una semana y a la semana siguiente ya había ya iniciaba el torneo. Entonces estaba todo muy precipitado y pues llegamos aproximadamente 20 jugadores de allá, de los Alacranes, nos hospedamos, todavía no había entrenador, te repito, a los 2-3 días contratan al Pichojos Pérez. Y esos 2-3 días hicimos fútbol y el Pichojos Pérez así empezaron a contratar jugadores. Era muy complicado por la nómina que había en Apachingán con la nómina que estaban pagando acá. Entonces muchos jugadores no firmaron, no querían firmar. Las condiciones no eran las mejores ni nada todavía, ¿no? No sabíamos dónde íbamos a vivir, cuánto íbamos a lo que se nos estaba ofreciendo. Entonces, el Pichojos Pérez tuvo que intervenir, empezó a hablar con cada jugador. Él ya en esos interescuadras que hizo de 2-3 días, él ya se percató qué jugadores les interesaban y cuáles eran los que él quería. Y así fue, pues ya se pusieron de acuerdo los directivos, Alfredo Preve, el licenciado Rana Palma y el Pichojos Pérez. Y ya en el hotel, ahí en el Hotel París, fueron llamando uno por uno, y ya las condiciones mejoraron bastante, porque las pláticas habían sido sin el Pichojo, sin el entrenador. Entonces nadie había firmado, nadie se había comprometido. Hasta que contrataron al entrenador, que llegó el Pichojos, ya él vio a los jugadores y empezó él a jalar uno por uno, y ya de ahí, ya las condiciones mejoraron bastante, y ya fue como más o menos la mitad de los 20 jugadores que vinimos, firmamos contrato con Venados de Yucatán. ¿A usted qué le dijeron en esa plática con los directivos y con el Pichojos? ¿Qué le comentaron, profe Capellini? Bien, en esos momentos yo fui el primer jugador que fui llamado a la habitación con los directivos. Ellos me ofrecieron prácticamente mis condiciones que yo estaba pidiendo. Las condiciones estaban muy, muy distanciadas cuando no estaba el Pichojos Pérez con los directivos. Y después, ya con el Pichojos Pérez y los directivos, esas condiciones mejoraron bastante. Entonces me propusieron, me dijeron, sí, te vamos a pagar eso, te lo vamos a pagar inmediatamente en un cheque. O sea, cumplieron todas las condiciones. Que estábamos armando, que íbamos a hacer historia con este equipo. Me dijo el Pichojo, ¿sabes qué? Vamos a hacer historia, vamos a armar un buen equipo, vienen jugadores más adelante del Necaxa, del América. Por el momento ustedes vamos a arrancar, porque ya el fin de semana ya empezaba el torneo. Ya estábamos con el agua hasta el cuello. Y así fue, firmé en ese momento, salí y ya, pues ya les dije, las condiciones ya cambiaron, las propuestas son mejores a los demás compañeros, y así fueron pasando uno por uno. Y se quedó Rubén Cuevas, firmó Pasallo, firmó Hugo López Picón, Baltasar Acosta, Ramiro Torres, entre otros. Así fue la primera plática que tuve con ellos, y así fue como nos comprometimos a jugar con Venados de Yucatán. ¿Cómo era ese uniforme que ustedes les dieron, ese primer uniforme? ¿Cómo lo puede describir? La calidad de la tela, los colores. ¿Qué tenía ese primer uniforme, don Arturo? Bueno, realmente es una gran nostalgia ahorita vivir y recordar esos colores, ese primer uniforme que creo que, estoy seguro que el licenciado Brana Palma, de la tienda de Deporterama que él tenía, de allí él hizo esos uniformes, un uniforme verde con blanco, prácticamente ese fue el color de bandera aquí de guerra del equipo de los Venados, y realmente cada vez que lo veo ese modelo, pues me enchina la piel, recordarlo, verlo, que está en una final, estar en un torneo que fue muy complicado, porque también además nos dio la bienvenida el huracán Gilberto,
no sabíamos absolutamente nada de cómo era un huracán y prácticamente Gilberto nos dio la bienvenida aquí a Mérida, Yucatán. Oiga, ese partido contra el Jalisco, ¿cómo fue? El marcador, digo, lo sabemos, 2-0, aquellos goles, si la memoria no me falla, de Gastón Obledo, pero ¿cómo fue ese debut? ¿Quedaron desanimados? ¿Cómo fue el proceso antes, durante y después de ese primer histórico partido del equipo? Sí, el proceso fue muy complicado. Ya no tuvimos las condiciones como para entrenar. Las canchas donde estábamos en El Salvador Alvarado ya no eran las adecuadas después de tanto árbol, después de tanto desastre que dejamos de entrenar 1 o 2 días. No había alimentos en el hotel París. La cocina, la nevera, todo, no había luz, se echó a perder, o sea, fue un caos. Y pues para viajar también, para viajar tuvimos que viajábamos en esos primeros 6, 7, 8 partidos que nos tocó visita, viajábamos en camión. Entonces sí fue un viaje muy largo hasta Guadalajara, pero siempre íbamos con toda la mejor actitud de haber formado, ya íbamos con un entrenador, ya llevábamos una base de equipo. Sí, no fue el resultado que habríamos deseado, pero se enfrentó con mucha actitud, con mucha confianza, con mucho carácter. No, el resultado no fue favorable, pero de ahí, ya después que regresamos, nos empezamos a preparar mejor. Fueron llegando Julio César Hernández, llegó Abraham Ramón, llegaron Enrique El Cañón Rivas, y ya el equipo se fue redondeando y se fue redondeando y se fue formando en todas sus líneas. ¿Cuándo llegó Martín Matienzo? Perdón, profesor. No recuerdo en qué momento llegó, pero llegó aproximadamente como a media temporada. Él y Elías Ledesma. Y cuando pasó, retomando un poquito el tema con el huracán, ¿no les dio algún motivo de decir, sabes qué, no me gustó esto, no era lo que me prometieron, sabes qué, mejor me regreso? ¿O dijeron, no, ya nos comprometimos y aquí nos quedamos? Sí, realmente teníamos toda la ilusión, ¿no? Ya sabes, un nuevo reto, una nueva sede, un nuevo equipo, unos nuevos colores. Pues teníamos toda esa ilusión, ese nuevo reto pues de sudar los colores, la camiseta de los Venados de Yucatán. Y realmente, pues no, realmente sí nos sorprendió muchísimo, ¿no? Ver, o sea, no, porque nos había tocado temblores en otros lados y muy fuertes, ¿no? Pero huracanes, ninguno de nosotros lo había vivido. Y realmente, pues sí, sí nos sorprendió, sí nos asustó un poco, pero no, al contrario, teníamos toda la intención, teníamos todas las ganas, teníamos toda la actitud, teníamos toda la confianza, pues de que veníamos como se jugaba antes, ¿no? Con el corazón, con entrega, con humildad, con sacrificio. Y así fue como encaramos ese torneo. ¿Cómo eran los colores de aquel Apatzingán? ¿Cómo era el uniforme, don Arturo? Siempre he tenido esa curiosidad. El uniforme de los alacranes de Apatzingán era color rojo y blanco. Y usted cambió a verde, qué curioso. Y bueno, Verde, blanco. verde y blanco, exactamente. Eh, Conforme fue avanzando la temporada, el equipo, yo sé que tuvo altas, bajas, de repente pues perdía partidos que parecían imperdibles, ganaba partidos que parecían inganables. ¿Cuál fue la clave que tuvo precisamente Pichojos para que ese equipo mantuviera el empaque hasta llegar a aquella histórica final? Sí, fíjate Gerardo que sí fue muy complicado, aparte del huracán, del viaje, de cómo se dieron las circunstancias, ¿no? Además en lo deportivo pues también era complicado armar un equipo de nada porque no había ni una base. Bueno, la base veníamos nosotros, pero tampoco se quedaron todos. Y se fueron integrando nuevos jugadores como Jurado, Gursino, así llegaban a la semana, llegaban a los 15 días y lógicamente el entrenamiento, el acoplamiento se fue dando partido a partido. Los resultados sí no eran buenos. Era muy triste ver en las tribunas
Seguramente tú estabas por allí también. Había poca afición todavía para el equipo de Venados. Aquí cuando llegamos todo era béisbol. El Se béisbol. jugaba en las calles béisbol, las cascaritas eran de béisbol, no veíamos chicos en las calles pateando la pelota, ¿no? Y sí era complicado entrar al Iturralde, ver poca gente, quizás había todavía muy poca promoción. Y nosotros eso partido a partido, como tú dices, ganábamos partidos muy sufridos o que no habíamos hecho los méritos para ganarlo o bien no habíamos generado las jugadas y otros partidos fueron al revés, que no debíamos de ganarlo, pero se ganaba. Y así se fue conformando, ¿no? Ya vinieron, te digo, la llegada, ya vino Abraham Ramón también, ya llegó Julio César Hernández, ya se fue redondeando el equipo. Y esa final, ¿cómo fue esa liguilla antes de llegar a esa final? Porque cuando ustedes se meten, pues según leo en las crónicas, digo, le comento esto porque yo en ese momento tenía 4 años de edad. Yo empecé a ver fútbol por ahí del 93 aproximadamente. Y platicar con usted precisamente es porque también he tenido muchas dudas con respecto a ese equipo. ¿Cómo fue esa liguilla, esa liguita, como le llamaban aquel entonces? Porque según le digo, en las crónicas periodísticas he encontrado muy pocos apostar por los Venados. ¿Cómo fue para ustedes ir avanzando hasta esa final? Sí, es muy cierto lo que dices. Nosotros en ese tiempo calificaban 8 equipos. Sí, los ocho primeros equipos calificaban y nosotros entramos como en el séptimo, octavo lugar. Realmente habíamos pasado lo más difícil y una de las primeras metas pues era haber calificado y realmente se había cumplido, ¿no? Ya de allí la liguilla se conformaron 2 grupos de 4. Nos tocó un grupo complicadísimo de entrada porque Venados era nuevo. Nos tocó un grupo donde estaba un equipo filial de Monterrey que se llamaba Jabatos, con jugadores prácticamente de primera división que ya no los bajaban o estaban empezando. Había jugadores de mucha experiencia como Turrubiates, que después jugó en León, jugó hasta de ese tipo de jugadores. Venía con el equipo de Jabatos, venían los Gallos Blancos del Querétaro también, un equipo de tradición de la segunda división que siempre aspirando a los primeros lugares. Estaba el Zacatepec también en nuestro grupo, con grandes jugadores también, con una tradición grandísima en segunda división, y los Venados de Yucatán. Éramos el equipo menos favorito, solamente calificaba 1 de cada grupo. Y la liguilla sí fue muy complicada, definitivamente. Comenzamos, el primer partido lo perdimos, el primer partido lo ganamos aquí al Zacatepec. El segundo partido lo volvimos a jugar aquí, nos vino Jabatos y nos ganó 3-1. Después pagamos la visita en Zacatepec y vamos y le ganamos 1-0 a Zacatepec. Vamos a Jabatos, a Monterrey, en el Tecnológico, y les ganamos 1-0 también. Y después nos paga la visita aquí Gallos Blancos de Querétaro, en el cual en la última jornada Jabatos, Querétaro y nosotros teníamos posibilidades de clasificar. El que sacara el mejor resultado era el que pasaba a la final directamente. No dependíamos de nadie nosotros, ya dependíamos solamente de nosotros, que era ganar a Querétaro. Y así fue, en el último partido les matimos 6-1 al equipo y así fue como llegamos a la final. ¿Y cómo fue esa final, esos 3 partidos contra Potros, un equipo que era dirigido por Víctor Bucetich, que tenía jugadores como Carlos Barra, como Luis Miguel Salvador? ¿Qué pensaron cuando vieron que el rival iba a ser Potros por el ascenso? Bien, el haber llegado a la final realmente pues, nos dio una super confianza todavía mayor, ¿no? Teníamos
la plena confianza, la seguridad de que podíamos ganarle al equipo de Víctor Manuel Vucetich. Eran ellos también, eran chavos jóvenes, como acabas de decir. Estaba Luis Miguel Salvador, estaba Félix Fernández, estaba el Potro Gutiérrez, Carlos Barra, el profe Tomás Cruz, el Diablo Andrade, Juan Pablo Ceguera, tenían la Chispa Suárez, tenían un equipazo que estaban casi ya a un paso para llegar a la primera división. Y sí, los 3 partidos que tuvimos con ellos fueron demasiado cerrados, demasiado peleados. El primer partido aquí que nos ganaron fue muy polémico. El arbitraje fue muy polémico con Arturo Bricio. Hubo ahí incidentes en la cancha también, hubo quema de las banderas de Televisa, o sea, las cámaras, Arturo Bricio tuvo que salir escoltado hasta la medianoche del estadio. Fue muy polémico ese arbitraje, ¿no? Muy tendencioso. Y en el partido de vuelta en el Estadio Azul, en el Azulgrana, pues también íbamos, el equipo de nosotros estaba embaladísimo, estaba muy bien confiado, ya estaba afinadito en todas sus líneas. Y pues fuimos allá y les ganamos también 1-0. También un partido muy peleado, muy cerrado. Y después forzamos a un tercer partido el día martes en el Estadio Jalisco, en donde pues no sé, también las condiciones ya no fueron las mejores para nosotros. Hubo ahí se rompieron filas después del partido de Guadalajara, algo también muy sospechoso, ¿no? Muy sospechoso en el sentido de que habíamos estado concentrados en el hotel casi 2 meses. Y ese partido, después de que se le ganó a otros meses en el Azul, se rompieron filas. Entonces, lógicamente, todo eso de concentración, realmente se perdió la concentración. Se volvió un relajo todo, nos desconcentramos en fiesta, los amigos que estaban de Yucatán, etcétera, etcétera. Entonces, el tercer partido sí dejó mucho que desear. 3-0 perdimos en Guadalajara. Justo le iba a preguntar cómo el equipo había tenido, digo, en la ida, lo que pasó, en la vuelta, lo que pasó, pero el tercer partido, cómo el equipo se había desfondado, y digo, ya me ganó la pregunta, el qué había pasado, porque el equipo, yo pensé que a lo mejor físicamente el equipo se fundió, digo, desconocía que el equipo pues se había desconcentrado por completo, pero ¿cómo, digamos, Pichojo lo permitió, la directiva lo permitió, o qué pasó para que el equipo se rompiera? Pues sí, desgraciadamente, pues nosotros tenemos, o sea, las indicaciones fueron del Pichojo Pérez, ¿no? En el cual se rompió la concentración. Definitivamente eso fue la diferencia del último partido. Mientras nosotros nos quedábamos en México, creo que estábamos concentrados en el centro de capacitación, donde entrena la selección mexicana, donde entrenaba. Ahí estuvimos nosotros concentrados, y ya de allí, esa noche había fútbol, creo que jugaba América Cruz Azul, nos fuimos al fútbol. Luego el domingo, pues estaban todos los amigos. Totalmente la concentración, que por eso se llama concentración, estar metido en el partido, estar tranquilos, estar pensando en el partido, todo bien concentraditos, bien metidos en el partido, se rompió. Indicaciones, lógicamente, del Pichojo Pérez. De acuerdo con la directiva, pues eso sí no sabría decirlo, pero mientras nosotros nos desconcentrábamos en México, hasta el día lunes en la tarde que viajamos a Guadalajara, el equipo de Potros Neza, el mismo sábado viajó a Guadalajara, se hospedaron y estuvieron concentrados hasta el día del partido. Esa fue la diferencia. Y bueno, ya a la vuelta de los años, don Arturo, para usted, ¿qué representa el haber formado parte de ese primer equipo, y no solo el primer equipo, la primera alineación en toda la historia de los Venados? ¿Qué significado tiene para usted? Y mira, Gerardo, realmente lo llevo y lo porto en cada paso que doy, a donde yo vaya y llegue, siempre llego con mucho orgullo el haber formado parte de ese primer equipo, haber formado parte de la historia de los Venados de Yucatán, haber llegado a una primera final con los Venados de Yucatán, un ascenso a la primera división, que no es fácil, tú lo sabes que no es fácil llegar a una final, y las condiciones que llegó el equipo, se llegó a una final. Realmente me siento muy orgulloso
demasiado orgulloso de haber sido parte de esa primera generación y lo sigo llevando. Mis colores siguen siendo Venados de Yucatán. Mi equipo sigue siendo Venados de Yucatán. Aquí, a donde vaya, el campo que pise, siempre voy a ser un Venado de Yucatán. Así es, hasta la fecha, hasta que Dios lo quiera.